respecto. Ya, lo otro, como les había dicho antes, también nos queda esta semana de clases, que es hoy y mañana, y la próxima semana, lunes y martes, y luego ustedes van a tener una semana de receso. Eso es lo que nos hicieron saber a partir de la dirección de la escuela. Esta semana de receso no se pueden tomar evaluaciones, ¿ya? Así que vamos a tener que adelantar un poquito la evaluación. Como saben, esta evaluación de esta segunda parte que van a ver conmigo eh, es una evaluación tipo test, la cual se las voy a subir al sistema y ustedes van a tener unos días para poder entrar a esta evaluación y un tiempo determinado también para poder contestarla, ¿ya? Eh, a ver, respecto de eso, la habíamos planificado para la semana del 1 de noviembre, pero no va a poder ser por motivos de esta semana de receso, y la universidad no permite tomar evaluaciones durante esta semana de receso, ni tampoco eh, nos permite poder la semana siguiente a la de receso tomar evaluación. Entonces ya la semana siguiente a la del receso ustedes comienzan con el profesor Severino. Entonces también sería como a la subsiguiente del receso, sería algo muy alejado. Entonces sería importante que la próxima semana yo paso la clase del día martes, y luego de esto les voy a activar ese mismo día martes la evaluación para que la puedan ir contestando, pero por un periodo hasta el fin de semana, si a ustedes les parece correcto. O sea, ustedes pueden ingresar desde el día martes hasta el día domingo a las 12 de la noche, que ahí ya no estaríamos cumpliendo hasta las 11:59, no estaríamos incumpliendo con ningún reglamento que establezca la universidad, y ustedes tendrían ese periodo para desarrollar la evaluación, eh, y tendrían también la herramienta de todos los contenidos ya pasados, estarían vistos, tendrían que repasarlos, quizá ver qué cosas les quedarían por fuera. Entonces mañana les voy a entregar unos capítulos para que puedan leer y complementar lo que hemos visto. Ojalá los tengan leídos para la próxima clase, ya para pasar los últimos contenidos y poder aplicar la evaluación. Y por otra parte también, lo otro que quería aclarar con ustedes antes de comenzar, es que yo ahora, como hasta ayer era el plazo para subir los trabajos a última hora, no bajé el listado de los trabajos recibidos, y además del listado de los trabajos recibidos tengo que ver cuáles eran los integrantes de cada grupo. Así que mañana espero tenerles, o en la tarde les voy a subir el listado con quienes sí entregaron el trabajo, no con la calificación, pero con quienes sí entregaron el trabajo, para porque si es que por X motivo alguien mandó el trabajo y no se envió de forma correcta, podamos tener una solución pronta y me pueda enviar rápidamente el trabajo. Y en el caso de que alguien no lo envió, simplemente se pueda poner en contacto conmigo, que me explique los motivos por qué no entregó este trabajo, y finalmente para que podamos ver la forma de recuperarlo desde ya, no esperando hasta fin de año. O sea, eventualmente podrían quedar casos recuperativos para fin de año, pero no es lo más recomendable. Entonces, para ir solucionando estos problemitas en el camino. Así que eso. Ya. Ahora sí, como les dije, hoy vamos a ver lo que son eh, los conflictos. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y ahí. No, esto no. A ver, ya, ahí sí. ¿Lo pueden ver correctamente la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces vamos a comenzar. Me acomodo para comenzar. Ya.
El objetivo de la clase entonces es comprender y reconocer los modelos de conflicto y negociación. Vamos a ver en el transcurso de esta clase que existen varios modelos de conflicto en los cuales nos vamos a abocar principalmente. Ya mañana vamos a ver más un poco los tipos y los modelos de negociación. Pero la clase de hoy nos vamos a abocar principalmente en lo que son los conflictos, ¿ya? Y los distintos modelos y las perspectivas, las formas de ver estos conflictos, ¿ya? Primero, así como para reflexionar, en una primera instancia, yo les voy a pedir que tomen una hojita, un papel cualquiera, o que en el mismo chat me puedan ir compartiendo lo primero que se les viene a la mente al escuchar la palabra conflicto. ¿Por qué? Porque después en un ratito más, vamos a ir contrastando y vamos a ir viendo cuál es nuestra concepción que tenemos de el conflicto en sí. ¿Ya? Y bajo qué perspectiva o qué enfoque nosotros miramos el conflicto actualmente, porque no hemos pasado esta clase. Entonces, iban a ver que luego de que pasemos esta clase, probablemente sus percepciones respecto del conflicto no sean las mismas, ¿ya? Entonces, sí que pueden ir compartiendo ahí en el chat o me lo dicen si quieren. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de conflicto? Escuchamos la palabra conflicto. Ahí le dejé un comentario. Ya, dice que es una oportunidad de mejora, es un proceso que puede iniciar cuando alguna de las partes puede percibir que ha habido un efecto negativo o está por suceder. ¿Sí? Esa es una mirada muy, muy positiva del conflicto. ¿Y alguna otra persona que me diga lo primero que se le viene? Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. ¿Ya? A mí, por ejemplo, antes de ver todo esto, cuando me decían la palabra conflicto, se me venía a la cabeza o algo que está muy en boga, el conflicto mapuche, por ejemplo, problemas, eh, violencia, desacuerdos, pero principalmente la palabra problema. Eso era lo primero que se me venía a la cabeza, ¿ya? Vamos a guardar un poquito estas concepciones de conflicto y vamos a ir desarrollando la clase, ¿ya? Primero, como definición, un conflicto es una situación en la que dos o más personas perciben que sus posiciones, intereses o necesidades son contrapuestas, ¿ya? El conflicto existe donde y cuando haya una incompatibilidad de cogniciones, emociones en los individuos o entre grupos de individuos, ¿ya? En distintos tipos de relaciones. Estas relaciones pueden ser de tipo, o sea, en negocios, por ejemplo, de tipo profesional, laboral, entre grupos, en organizaciones, al interior de las organizaciones y entre organizaciones, etcétera. Pueden haber distintos tipos de conflictos. O sea, el conflicto es algo natural en las relaciones humanas. Eso es lo que nos vamos, ¿ya? El conflicto puede ser real o percibido, ¿ya? Es comprendido por pensamientos o percepciones en general de lo que nosotros creemos y esas creencias constituyen a su vez lo que nosotros pensamos que sabemos, ¿ya? Basados o no en la realidad. Nosotros muchas veces pensamos que conocemos respecto de un tema y eso puede ser correcto o no, pero nosotros estamos convencidos de que esa es una verdad, ¿ya? Hay distintos temas en los que nosotros podemos estar errados en nuestros pensamientos, pero para nosotros eso es una realidad, ¿ya? Y eh, respecto de esto o sea, de esta realidad puede haber personas o grupos de personas que no la vean tan claramente como nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y se pueden producir desencuentros o diferencias que son potenciales conflictos, ya que se van a desencadenar más adelante, ¿ya?
Entonces, como les decía, estas percepciones o esto que nosotros pensamos que sabemos puede estar basado o no en la realidad. Puede ser así o no, o puede que no sea tan así, pero no, es lo que nosotros creemos, ¿ya? Y como vimos anteriormente en todo lo que hemos visto de administración, las creencias son sumamente difíciles de cambiar porque están arraigadas, porque es lo que a la persona le estructura su forma de responder, de actuar frente a ciertas situaciones, ¿ya? Entonces esto afecta a nuestros comportamientos, como les decía, nuestra actitud y nuestras formas de comunicación, ¿ya? Respecto de esto, hay distintas escuelas o distintos tipos de pensamientos acerca del conflicto, ¿ya? Cuando nosotros vemos el conflicto desde un punto de vista tradicional, pensamos en el conflicto como algo malo. Ya este punto de vista tradicional también nos indica que el conflicto debe ser evitado, ¿ya? Y bajo esta perspectiva, el conflicto también vendría siendo una causa de ansiedad hacia la negociación. Entonces, promueve que los estilos negociadores sean evasivos, que se evite el conflicto. De todas formas, porque el conflicto es algo malo, que tiene repercusiones negativas para el desarrollo en general, porque puede ser entre personas, entre grupos y, o sea, intragrupos y entre grupos. Entonces, eh, puede ser, entonces se ve el conflicto como algo dañino, como algo que no debemos evitarlo para mantener una cierta estabilidad en las relaciones y en lo que ya está establecido previamente, ¿ya? Sin embargo, existen otros tipos de pensamiento. Entonces, desde la escuela del pensamiento en las relaciones humanas, por ejemplo, se considera el conflicto como algo natural, ¿ya? Esto ya se ve, o sea, tiene algo más de lógica desde la perspectiva de que el conflicto es algo que es inevitable en el desarrollo del ser humano del diario vivir del ser humano, que constantemente nos vemos enfrentados a conflictos. Entonces, este punto de vista, este pensamiento, este enfoque ve al conflicto como algo natural, que a veces puede resultar funcional y otras veces disfuncional, ¿ya? Y que el conflicto puede ser un mecanismo mediante el cual se promueven los conocimientos de los puntos de vista de distintos individuos y las opiniones de estos individuos, ¿ya? Del cual pueden nacer oportunidades para la comunicación y la integración. O sea, este enfoque nos indica que debemos tener una mente abierta hacia el conflicto, ¿ya? Pero igual nos indica que a veces puede resultar funcional y otras disfuncional. ¿Por qué nos puede presentar funcional algunas veces y por qué nos puede resultar disfuncional? Yo creo, en términos muy personales, que eso va a depender un poco de la gestión y de la identificación del conflicto. O sea, si nosotros estamos identificando mal el conflicto, no lo podemos gestionar de una forma adecuada. Entonces, no nos va a resultar algo muy funcional a partir de esa gestión del conflicto, ¿ya? Pero otro punto de vista, ya que es un poco más desarrollado, es el punto de vista de la interacción, ¿ya? Que sostiene que el conflicto es inevitable y que tener o mantener un cierto nivel de conflicto puede resultar útil para las organizaciones y para el desarrollo de las personas, ¿ya? Se ve al conflicto como una fuerza positiva siempre y cuando este no esté mal diagnosticado o mal manejado o evadido negativamente, ¿ya? Entonces, el conflicto bajo este enfoque sería algo positivo que fomenta el desarrollo, o sea, que va a resultar útil y que debe ser bien
diagnosticado y bien gestionado para que suponga cambios positivos, un desarrollo positivo. Algunos ejemplos positivos son que un conflicto bien gestionado, mirado desde una perspectiva más positiva, va a generar múltiples puntos de vista respecto de un problema, respecto del tema que se está tratando, va a generar también una diversidad en todos los aspectos, en cuanto a las soluciones posibles, en cuanto a las formas de percibir aquel problema o aquel tema en específico que se está tratando, va a generar una mayor cohesión porque se van a tomar puntos de encuentro, se van a tomar se van a establecer ciertos acuerdos entre las partes que forman el conflicto. ¿Ya? También se van a cumplir plazos y también va a existir una mayor creatividad a la hora de solucionar los conflictos. ¿Por qué el cumplimiento de plazos? Porque generalmente cuando nosotros tenemos un conflicto es algo que nos altera nuestro funcionamiento. Cuando estamos hablando principalmente a nivel organizacional, un conflicto altera el funcionamiento organizacional. Entonces, si este es manejado de una forma positiva, se van a cumplir de igual forma los plazos que hayan establecido junto con los objetivos que establezcan las partes que forman este conflicto, ¿ya? Para esto, para tener este tipo de resultados positivos, hay que reconocer que hay dos claves, ¿ya? Una, como les decía anteriormente, el diagnóstico correcto del problema, del conflicto que nosotros estamos tratando. Y dos, la estrategia y las acciones adecuadas para el desarrollo de la gestión de este conflicto. Ya. Bajo todo esto que hemos visto, los conflictos pueden ser constructivos y destructivos. Ya, estos son formas de enfrentar el conflicto. Nosotros podemos enfrentar el conflicto desde una perspectiva constructiva o destructiva. El conflicto se considera constructivo o destructivo. Asimismo, el enfoque el cual se enfrenta puede ser constructivo o destructivo. Un enfoque o una actitud negativa o evasiva o competitiva hacia el conflicto son con frecuencia destructivos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que los conflictos son constructivos, cuando los resultados son satisfactorios para todos, ¿ya? Es decir, que se busca el mayor bien para el mayor número posible de los involucrados. O sea, se buscan tomar acuerdos en el fondo, que beneficien a todas las partes que forman el conflicto, ya que conforman el conflicto. ¿Ya? Cuando se habla de un conflicto destructivo, cuando los resultados, o se busca que los resultados sean satisfactorios solo para alguna de las partes, y el criterio de satisfacción puede ser incluso la pérdida que sufre una parte, aunque la primera parte no obtenga bien alguno. O sea, solo el hecho de demostrar muchas veces cuando te dije que tenía razón, o, o cuando se busca en el fondo que la otra parte solo pierda o que la otra parte pierda y yo ganar en lo que estoy exponiendo, lo que estoy planteando, aunque esto no signifique, pero en lo absoluto alguna mejora o algún desarrollo para mí como persona o como organización o como grupo, este sí es un conflicto destructivo, ¿ya? O cuando se busca ganar por encima de nuestro contendiente, en el fondo, sin importar que esto pueda resultar una derrota gravísima para la otra persona o para el otro grupo, eso es destructivo, ¿ya? Porque no se considera la comunicación ni se considera las relaciones con el otro, con el contendiente, ¿ya? Un ejemplo
de este conflicto destructivo sería que dos departamentos de una misma organización no sean capaces de trabajar en conjunto, ¿ya? El departamento de producción es hostil hacia el departamento de costos y viceversa. Esta situación surge a partir de desacuerdos entre los directivos de los departamentos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de problemas? La organización ganará en algún aspecto, se estará poniendo en el centro el interés o los objetivos organizacionales. Por supuesto que no, se están poniendo en el centro aquellas diferencias entre los directivos de estas dos áreas, ¿ya? Y estas diferencias van permeando a los equipos de trabajo, lo que produce una hostilidad entre los departamentos que a todas luces va a perjudicar a la organización, porque no se van a estar contribuyendo a estos departamentos a un logro de los objetivos organizacionales y tampoco se van a estar llegando, generando acuerdos entre ellos. Entonces, este conflicto en el fondo está siendo eh, gestionado de una forma destructiva, ¿ya? Por ejemplo, los costos, o sea, en el departamento de costos y de producción, si, por ejemplo, el departamento de producción viese que existe un aumento de demanda solicitado por la parte de venta, eh, no se lo informaría en el fondo por esta hostilidad que pueden tener estos departamentos, puede que no se lo informe a tiempo al departamento de costos para que lo incluya en los presupuestos que necesitan realizar para el mes y que se produzcan diferencias y pérdidas para la organización en tanto que los costos o el presupuesto que se le va a asignar al departamento de producción va a ser el que ya estaba establecido anteriormente, sin considerar aquel aumento en la demanda. Entonces, la organización va a estar perdiendo esa oportunidad en consecuencia de este conflicto que pueden tener estos dos departamentos respecto de desacuerdos solamente entre los directivos. Entonces, este evidentemente es un conflicto destructivo, ¿ya? Por otra parte, cuando hablamos de un conflicto constructivo, un ejemplo sería la creación de un comité ético compuesto por individuos de diferentes áreas de especialidad, siendo representados los intereses de la comunidad, de los trabajadores, de directivos y accionistas, por ejemplo. ¿Y qué nos va a traer como resultado la conformación o la creación de este comité o de esta mesa de diálogo, puede ser? Ya que las diferencias en perspectivas y valores van a crearnos conflictos, ¿cierto? Pero sin embargo, si esto es bien manejado, va a producir resultados constructivos como una información más detallada respecto de estas distintas perspectivas, ya, o de estos distintos valores que tienen cada uno de los representantes que están involucrados, de las partes involucradas, y numerosos puntos de vista, también va a traer consigo numerosos puntos de vista con que enfrentar aquel problema o aquel conflicto que se presenta, aquel desacuerdo que se presenta y finalmente nos va a proporcionar métodos de acuerdo que sean participativos, donde todas las personas o todas las áreas involucradas van a tener una respuesta a sus objetivos individuales, ¿ya? Entonces, esto sería una gestión del conflicto más desde una perspectiva constructiva, ¿ya? Yéndonos un poquito ahora más atrás desde la naturaleza, volviendo un poquito a la naturaleza del conflicto, tenemos distintos tipos de conflictos, desde lo más básico, vamos a empezar, ¿ya?
Primero vamos a tener en una primera línea, vamos a tener los conflictos intrapersonales. ¿Ya? Esto quiere decir que la persona vive con conflictos consigo misma. No sé si han escuchado alguna vez decir, oye, yo no me entiendo ni yo misma. Hoy día, por ejemplo, no me entiendo ni yo misma, ando idiota. O cuando muchos dichos populares, entonces, o no, yo de repente soy raro, no me entiendo ni yo mismo. Son percepciones que las personas tienen de ellos mismos porque no han considerado, no han pensado lo suficientemente en aquellos límites que ellos deben establecer como personas, que debemos establecer todos como personas. O sea, yo en estos aspectos no transo por nada del mundo que nos ayude, o sea, estos aspectos que nosotros debemos establecer como personas nos van a ayudar a enfrentar de mejor manera cualquier tipo de conflicto o de cualquier tipo de negociación en todo ámbito de la vida, porque nosotros vamos a establecer lo que nosotros como personas somos capaces de hacer, lo que yo como persona quiero y necesito y que voy a respetar para mi vida y aquellas cosas en las que puedo ceder o ser más flexible, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda un poco a conocernos a nosotros. El resolver con los conflictos intrapersonales nos va a ayudar un poco a conocernos a nosotros sin considerar las expectativas del resto de las personas. O sea, nosotros, como sabemos, nos desenvolvemos en distintas áreas a lo largo de la vida. Nosotros jugamos distintos roles en el día a día. Muchos de ustedes son hijos, ya en esta sala de clases son alumnos. Yo por mi parte en esta sala de clases soy profesora, pero luego yo en otro aspecto de la vida soy mamá y después voy a la casa de mis papás y soy hija, entonces voy jugando distintos roles, pero en esos roles tampoco debo conocerme para jugar esos distintos roles que nosotros desenvolvemos en el día a día, debemos conocernos a nosotros mismos y saber tener establecido nuestros límites personales y esto se logra a través de la resolución de nuestros conflictos intrapersonales. Ya nosotros vamos a establecer nuestros propios acuerdos. Yo aquí soy así y yo eso no lo transo por nada. Y en estos otros aspectos puedo transar ciertas cosas y de esta forma me voy a relacionar con el entorno, con cualquier entorno al cual yo me vea enfrentado, ya sin importar las percepciones que tengan los otros hacia mí. ¿Ya? No sé si les queda claro eso. Luego tenemos los conflictos interpersonales, ¿ya? Ahora los conflictos ya no se dan al interior de mí, se dan hacia afuera. Y estos conflictos interpersonales son aquellos que se presentan entre personas distintas, entre dos o más personas, y en los cuales existen estos desacuerdos que les decía de cognición, de formas de entender las cosas o de formas de ver la realidad, ¿ya? O existe también conflictos con intereses, en los cuales los intereses de uno van en perjuicio un poco de los intereses de la otra parte, ¿ya? También tenemos los conflictos intragrupos que viene siendo un poco muy parecido a lo que pasa con el intrapersonal. O sea, como grupo debemos establecer ciertos acuerdos que nos van a permitir tomar decisiones respecto de ciertos problemas. Entonces, al resolver esos conflictos al interior del grupo nos va a dar resultados los acuerdos que nos van a estar delimitando la forma de actuar del grupo, ¿ya? La forma en cómo se comporta, cómo se comunica este grupo, ¿ya? Y por otra parte vamos a tener también los conflictos intergrupos. Puede ser que son conflictos entre entre dos o más grupos distintos, ¿ya? Algunos tipos de conflictos
que se nos plantea ya desde una perspectiva un poco histórica. Bondi en el año 1967 describe el conflicto como un proceso en el cual se pueden identificar los siguientes tipos, ¿ya? Se identifican los conflictos de relación. Bueno, dentro de lo que dice Bondi, sin como un paréntesis, es importante, dice, describe el conflicto como un proceso, ¿ya? Y el conflicto sí es un proceso, ¿ya? Que después lo vamos a ver un poco más detallado, pero ya, y además identifica estos dos tipos, de relación y estratégico. Ya, los de relaciones no alteran la estructura de la organización, ya. Ahora estamos hablando un poco más a nivel organizacional. Ya, no altera la autoridad, las funciones, solo afecta la fluidez y la eficacia de las relaciones. Ya. Un ejemplo de conflicto de relación. Tengo un desacuerdo tremendo con mi directivo, por ejemplo. Y esto hace que cortemos relaciones, o sea, solo nos comunicamos a través de oficios y documentos formales, porque como personas ya no tenemos puntos de desacuerdo muy grandes, entonces no nos llevamos bien. Entonces, ¿va a afectar la fluidez de la comunicación y la eficacia de la relación que existe entre el directivo y el subordinado? Sí, evidentemente sí. Va a afectar en estas instancias. La fluidez, la comunicación y la eficacia de las relaciones, porque es mucho más eficaz tratar un problema determinado buscando puntos de acuerdo, de encuentro, y no cortar relaciones, por ejemplo. Pero esto no va a afectar la autoridad, o sea, el directivo va a seguir siendo el jefe, va a seguir siendo quien manda, va a seguir teniendo sus funciones de directivo y yo como subordinado voy a seguir teniendo mis mismas funciones de subordinado. Entonces, no va a afectar la estructura, pero sí va a afectar la fluidez y la eficacia que va a existir en las relaciones entre estas personas o cuando son entre grupos entre distintos grupos, entre grupos, ¿ya? Ahora, también Bondi nos plantea que existen otro tipo de conflictos que son de tipo más estratégico. Ya estos se crean deliberadamente con la finalidad de obligar a la organización a redistribuir la autoridad, recursos o responsabilidades. ¿Ya? Esto suena como un poquito manipulador. O sea, ¿cómo voy a crear deliberadamente conflictos? Sí. Constantemente nosotros hacemos esto cuando nosotros establecemos objetivos estratégicos, por ejemplo, en una organización, o identificamos algún tipo de conflicto en la organización, algo que pudiésemos mejorar, vamos a deliberadamente crear alguna estrategia para hacer que se produzca un cambio en esta área, ¿ya? Y vamos a redistribuir lo que sea necesario redistribuir para subsanar aquel problema que nosotros identificamos. Entonces vamos a redistribuir autoridades, recursos físicos, recursos económicos o responsabilidades. Entonces vamos a estar jugando un poco con con los recursos organizacionales para dar respuesta a este conflicto, ya que nosotros vamos a crear deliberadamente a través de una estrategia. ¿Mm? Entonces no es tan malo como se puede leer al principio, ¿ya? Otros tipos de conflictos. Moore en el año 1994, por su parte, clasificó los tipos de conflictos en conflictos de relación, en conflictos de intereses, en estructurales y de valores. Ya. Cuando hablamos de relación, vamos a tener involucradas emociones fuertes, ¿ya? Falsas percepciones, estereotipos, escasa falta de comunicación y conductas negativas, ¿ya?
En tanto que cuando hablamos de conflictos de intereses, vamos a tener una competencia, como les decía antes, entre necesidades incompatibles. Esta competencia puede ser dada por estas necesidades más tangibles y por otro tipo de necesidades más de tipo psicológico, ¿ya? Cuando hablamos de necesidades más tangibles, vamos a hablar de dinero, de recursos, de tiempo, etcétera. Por recursos físicos, recursos económicos pueden ser. Y bueno, podría haber puesto recursos en general, ¿ya? Y cuando hablamos de tipo psicológico, van a ser recursos como la confianza, el juego limpio, el respeto, el establecimiento de ciertas normas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de conflictos estructurales, estos conflictos van a estar causados por estructuras, perdón, opresivas de relaciones humanas. A ver, algún ejemplo para que esto quede más claro sería, por ejemplo, no sé si hace un tiempo atrás ustedes recuerdan, no sé, unos 4 o 5 años atrás, estoy hablando, de haber visto unas manifestaciones que tuvieron los conductores del Transantiago porque la organización no había establecido en el fondo como una necesidad esencial que los conductores eh, tuvieran que utilizar un servicio higiénico, algo tan básico como eso. O sea, estamos hablando con personas. Y se les restringía eh, la ida al baño, al servicio higiénico. Entonces, ¿cómo puede restringir aquello si en el fondo es algo cotidiano, es algo esencial para la vida humana? O sea, te puede traer consecuencias súper negativas respecto a tu salud como persona, el aguantar, el aguantarse las ganas de ir al baño. O sea, no sé cómo explicarlo más de una forma más correcta, pero en el fondo esto era una estructura opresiva, evidentemente. Algunos conductores de estas líneas del Transantiago decían o declaraban, yo opté por utilizar pañales sin necesitarlo, siendo una persona funcional, totalmente funcional, sabiendo contener o teniendo la capacidad de contener sus esfínteres. Entonces, pero la presión era tanta que ya no podían seguir. Esto también se daba anteriormente en la revolución industrial, cuando a las operarias de las maquinarias, de las máquinas textiles también se les obligaba a, a evacuar o a a hacer sus necesidades en sus mismos puestos de trabajo, utilizando algún tipo de pañal también. Entonces, porque se consideraba que la ida al servicio higiénico era una pérdida de tiempo, era como sacar la vuelta, en términos simples. Entonces, esto eran estructuras evidentemente opresivas, eran reglas muy opresivas y que se daban sobre las relaciones humanas. O sea, para una persona, un ser humano, es inevitable tener que ocupar o utilizar un servicio higiénico varias veces al día y no por ningún motivo. O sea, no nos cabe en la cabeza que una empresa o que una organización al día de hoy pueda prohibir esto porque no sería natural, claro. Pero eh, este fue un punto de conflicto, dado que esto constituía una estructura opresiva, ¿ya? Finalmente tenemos los conflictos de valores. Ya, respecto de los conflictos de valores, uy, aquí sí que es difícil llegar a acuerdos cuando existen eh,
algún sistema de creencia que es incompatible con el de otra persona o de otro grupo. ¿Ya? Porque recuerdan que cuando vimos todo lo que es de cultura organizacional, yo les decía que los sistemas de creencia o los valores son muy difíciles de cambiar a nivel organizacional y a nivel personal también pasa lo mismo, ¿ya? Y acá, en cuanto a los conflictos, estamos hablando de organizaciones, de grupos de personas o de individuos solos. Entonces, los valores son un sistema de creencias, ya que o sea, que contemplan cómo percibe la realidad esta parte involucrada o las partes involucradas. Entonces, en en estas creencias o en estas realidades distintas se pueden generar incompatibilidades y cada una de las partes que forma el conflicto en cuestión va a tratar de convencer a la otra respecto de su propia forma de ver la realidad. Entonces, aquí es súper difícil poder cambiar las percepciones de la realidad de un individuo. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería un claro ejemplo de esto? Ya vamos con el del tabaquismo. Sin querer entrar en polémica, no sé si ustedes fuman o no, ya, pero todos sabemos que el tabaco o el fumar, el cigarrillo, es tremendamente dañino para la salud de las personas. Todos lo saben. Sin embargo, hay personas que consideran que el cigarro les proporciona cierto bienestar, ¿ya? Ese bienestar puede ser emocional o ellos dicen, no, me relaja. O otros simplemente dicen, no, es que sabes que me veo más atractivo fumando o más atractiva, ¿ya? Esas son sus creencias, eso es lo que ellos creen respecto del cigarrillo. O no sé qué más justificaciones tiene es mi vicio, dice. No, es mi único vicio. Trabajo, soy responsable de todas las áreas, entonces, este es mi vicio. Ya, puede ser, ahí está compuesto su sistema de creencias. Ellos creen, las personas que fuman, yo en lo personal no fumo, pero pero mi entorno general, mis papás, mi pareja, todos fuman, todos fuman. Y bueno, eso no ha hecho cambiar mi percepción respecto del cigarrillo. También, ven, yo me veo rodeada por personas fumadoras, pero mi percepción no cambia porque es lo que yo creo, es mi forma de ver la realidad. Ya. Pero más allá de eso, estas personas creen que consiguen algún cierto beneficio al fumar, que esto les causa algún placer, algún beneficio. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo yo que no fumo podría decirle, dejen de fumar, que les hace mal? Ya sé, les voy a mostrar estadísticas donde diga que el cigarrillo produce cáncer y las tasas de cáncer que produce el cigarrillo, el consumo de tabaco. Se las muestro. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? No va a pasar nada, porque no ha pasado nada. A todas las personas, yo creo que todo fumador sabe que el consumo del cigarrillo produce cáncer, ¿ya? Pero no pasa nada, porque adaptan aquel conocimiento y dicen, sí, pero ¿qué? Un 5%. No, a mí no me va a pasar. ¿Ya? Entonces adaptan esa información real, tangible que tienen, la adaptan a su realidad. No, a mí no me va a pasar. Ya. En términos políticos, ¿qué podríamos hacer para cambiar la percepción que tienen estas personas respecto del cigarrillo y dejaran de fumar? Subámosle el valor a los cigarrillos.
pongamos impuestos, porque claro, estas personas se enferman por fumar cigarrillos y luego producen un fuerte gasto público en salud porque por causa del tabaquismo. Entonces subámosle los impuestos a estas personas. Sería justo que si van a fumar se hagan cargo de parte del gasto público que se va a tener que incurrir después en sus tratamientos. Ya. Y dejémoselo saber también, o sea, nosotros estamos considerando de que tú te vas a enfermar, por eso te vamos a subir el impuesto porque vamos a tener que gastar eh, recursos públicos en tu salud una vez que tú te enfermes por estar fumando. Ya. ¿Cambia la realidad? ¿Disminuye el consumo de tabaco? No disminuye. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Aquí en Chile se vio. Se pusieron mayores impuestos al tabaco, ya no pasó nada. Pongámosle imágenes fuertes respecto de los efectos del tabaquismo. Don Miguel. Pero la gente adaptó esa realidad y a nadie le interesó que saliera Don Miguel ahí medio muerto, más muerto que vivo, en la imagen de tu cigarrillo que estás fumando, del cartón de tu cigarrillo que estás fumando. No le interesó a nadie. Pusieron bocas tremendamente desagradables, asquerosas, y tampoco la gente, porque la gente, no, pero yo me lavo los dientes. No, yo hago esto, pero no, van adaptando aquí el conocimiento que van adquiriendo a sus creencias, a sus propias creencias. Entonces, a mí no me va a pasar lo de Don Miguel, porque Don Miguel, no, este caballero tiene que haber fumado 2 cajetillas diarias. Yo me fumo 10 nomás, no me va a pasar. Y si me pasa de algo hay que morirse. Entonces, van adaptando a sus formas de concebir las cosas, de las realidades que uno les puede ir mostrando desde fuera, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces, eso es muy difícil cambiar o llegar a acuerdos cuando existen conflictos de tipo valórico. Los conflictos valóricos religiosos, un conflicto religioso, hay guerras que han durado hasta la actualidad, más de 100 años de tipo religioso. ¿Por qué? Porque son sus formas de percibir la realidad y que si se las cambian no tendrían una explicación lógica para entender lo que pasó. Entonces, son muy difíciles de cambiar y por eso son una fuerte fuente de conflicto y de los conflictos más difíciles de resolver. Porque porque las realidades se van adaptando a lo que nosotros creemos en el fondo, ¿ya? Entonces, de lo que hemos visto que el conflicto va a estar compuesto por 3 partes. Una parte van a ser las personas, otra parte va a ser el problema, que el problema va a ser el potencial conflicto, se convierte en el potencial conflicto, y finalmente va a haber un proceso, ¿ya? Y este proceso va a ser un proceso mediante el cual se va a gestionar el conflicto en su conjunto, en su totalidad, ¿ya? Eso, quiero que se vayan con esa idea. Hagamos un break, chiquillos, para que no sea tanto. Luego vamos a terminar de ver esto y vamos a ver un video, ¿ya? Ese video lo vamos a evaluar. Hagamos un break de unos 20 minutos, volvemos a las 12:05. ¿Les parece? Sí, profe, por favor. Ya. Bueno, profe. Lo voy a poner aquí en el chat. Volvemos a las 12:05. Ya. Voy a detener la grabación.